se nos va el internet, pero nosotros siempre estamos listos y dispuestos a reanudar para todos ustedes como siempre. Les decía, tenemos la inauguración de un bello programa, la Iglesia Católica Hoy. Y como invitado de lujo tenemos al Padre Ángel Estrella. Él es vicario episcopal de la zona sur de Quintana Roo y también es el padre rector del Seminario Menor. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, Mafut. Qué gusto, muchas gracias por la invitación que nos haces para inaugurar este nuevo programa. Te agradezco que me hayas tenido en cuenta y agradezco también a los dueños de Pulso Sur, que nos da la oportunidad de poder ayudar a los demás. Indudablemente que sí. Siempre hablar de la Santa Madre Iglesia requiere muchísimas cosas. En la publicidad, estimado Padre Ángel, yo les decía a ellos que lo tenemos fundamentado en el Evangelio de San Juan, donde decía, la palabra se hizo carne. Entois uranoi. Logos logo, palabra. Sería muy bueno que nos puedas enriquecer de los estudios que realizaste en la Ciudad de México y también en Roma, porque él es licenciado, es importante tenerlo en consideración, además de que estudió los estudios sacerdotales, realiza un estudio especial en la universidad y entonces pues adquiere con un examen de grado que se llama Universidad Teológica y en donde él pues obtiene esto y podemos hablar de muchas cosas en latín y de muchas cosas más en griego. No sé qué le parece que iniciemos con esa idea, padre. Claro que sí, con mucho gusto. Tuve la oportunidad de estudiar el latín y el griego precisamente para los estudios finales de la teología. En España estudié desde allí inicié, no, desde México, inicié estudiando latín y griego, 15 años, desde mi inicio hasta el final, donde precisamente lo estudiamos para poder entender mejor, para poder interpretar mejor, pero ante todo conociendo el contexto de dónde, cómo vino, cómo se hizo el Evangelio, la Biblia, de dónde viene, por qué la división, por qué tanto libro, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Ahora que Mafud me invitó para este programa, pues desempolvé un poco aquellos estudios tanto de la Biblia como del Evangelio para poder estar un poco en contexto. Yo diría que el Evangelio de San Juan que me estás sugiriendo, Mafud, yo creo que sería mejor ir antes todavía al Génesis, ahora sí, al Génesis, que sería de cómo empieza, ¿verdad? Cómo empieza la Biblia en ese sentido. Por ello, permítame decir que la palabra Biblia viene, su origen de biblos, de libro, y para nosotros, y ahora el sentido de la Biblia ya significa un libro sagrado, cosa que en sus raíces no es eso, ¿no? Biblia viene la palabra biblos y biblos significa libro. Y para nosotros, al hablar de Biblia, ya le hemos dado el sentido de un libro sagrado, ¿no? Cosa curiosa que a veces no la sabemos, pero también a veces la tuve que desempolvar para recordar, ¿no? Ahí empieza todo, ahí empieza la historia de la salvación. Y podría decir que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que tiene sus libros, son 73 libros en total. El Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí empieza la historia de la salvación. Y en el Nuevo Testamento, que es los evangelios de Jesucristo y los apóstoles y las cartas, es ahí donde se cristaliza, podría decir, donde se hace realidad aquello que nos anuncia el Antiguo Testamento, con sus libros, con sus profetas, con las historias que vienen también de, qué sé yo, de Coelet, con poesía, con todo lo que viene ese libro que es maravilloso. Y repito de nuevo, con el Nuevo Testamento se hace realidad ese mensaje que está ahí incubado. Y entonces sí, San Juan
aunque también hay que decir que San Juan fue el último de los del Nuevo Testamento, de los evangelistas, del evangelio el que se escribe, el último evangelio que se escribe es el de San Juan. Entonces también hay que, a veces pensamos que porque es dentro del Nuevo Testamento, pues son los primeros, son los que se escribieron, pues no, San Juan, hay sus estudios que nos ayudan a entender de que San Juan es como la conclusión de los tres primeros que se llaman sinópticos, ¿verdad? Que son como el resumen, nos narran el resumen de la vida de Cristo, y San Juan sería como el colofón de los cuatro evangelios. Qué alegría, qué gusto, ¿verdad? Pues ya me hiciste recordar, Padre, ta Biblia, los libros sagrados. Pero fíjate, Padre, que es importante que nosotros también consideremos la importancia que tienen los libros iniciales. Por ejemplo, siempre nos llama la atención cómo se interpreta al libro de Génesis, englobados y vistos en lo que es el pecado, en lo que es el rechazo de esa comunicación directa que tiene con Dios, y que llegan a una oportunidad de saberse que se les va a redimir. ¿Qué comentarios valdrían aquí para que podamos hablar sobre este acontecimiento en particular que me llama la atención? Viene la obra de Dios, el ser perfecto, como nuestro Padre es perfecto, la creación de Adán, la creación de Eva, el pasear por esos bellos paraísos llamado Edén, y que luego hay la tentación, hay el decaimiento, y que inmediatamente viene la promesa de un redimir, de un redentor. Por eso es importante que podamos hacer ese vínculo. Sí. El libro del Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, donde se nos narra la creación, donde se nos narra el pecado original y la promesa de salvación. Primero tengo que decir, ¿verdad?, que la Biblia es un libro sagrado, no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de recetas, no es un libro de amor, porque el Coelet y el Eclesiastés hablan precioso sobre el amor, sobre la persona, la sabiduría, ¿no? La Biblia es únicamente un libro inspirado por Dios a través de unos seres humanos, con sus circunstancias y cómo es, del cual Dios se ocupa, Dios se toma ayuda de él para podernos transmitir su mensaje, ¿no? Eso que quede claro, porque y tiene que ser así, de lo contrario nos vamos a estar equivocando, vamos a querer juzgar la Biblia como en la actualidad, o estamos pensando que se equivoca. No, ante todo es mensaje de redención, de salvación. Los escritores sagrados son inspirados por Dios, es Dios el que habla, ¿no? Y esto ha sido así desde los primeros años del cristianismo, donde se eligen los libros, para que quede claro, ¿verdad? Y hay una selección de libros en los años 300, ahora después podemos hablar de los concilios, de cómo se hace esa selección, el por qué, y es muy interesante, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, digamos, el Génesis, como dije, no es un libro de historia. Podrá hablar de fechas, podrá hablar de que si Abraham vivió 120 años, que el otro 150 y murió con 20 hijos y tal, ¿no? Son expresiones del momento. Mahfoud me contaba que hace poco fue a Líbano, ¿no? Efectivamente. Que fuiste a Líbano. Obviamente no podemos juzgar a Líbano, esa zona de Palestina, con la actualidad de ahora, ¿no? Ni en la forma de hablar, ni de expresarse, porque era otro contexto, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante, cuando me tocaba presentar mis exámenes de literatura universal, y me acuerdo de esa ocasión que me pusieron un texto del Quijote de la Mancha, de Cervantes,
y casi me truenan. Creo que saqué un 6 pelón o 7 por allá, porque yo empecé a juzgar ese párrafo que me dieron sin darme cuenta con mi pensamiento actual, ¿verdad? Y no, hay que juzgar, ¿verdad?, los tiempos. Si hablamos de la historia de al inicio, hay que conocer todo el contexto cultural, el idioma, la geografía, cómo se vivía en ese tiempo, cuáles eran sus costumbres, qué ritos tenían, cuáles eran sus ideas de Dios, para poder juzgar bien, ¿verdad? Entonces el Génesis tiene que ser juzgado bajo este concepto, bajo estas ideas, bajo estas verdades que son las que nos van a ayudar a entender mejor la Biblia. Por eso mucha gente, creo que estamos de acuerdo, Mahfoud, a veces, no entiendo nada de la Biblia, no sé. ¿Por qué? Porque pues, hay que saber un poco de historia también, ¿no? Es indudable. No podemos sacar del contexto en el que se escribe algo e interpretarlo. Es algo de lo que se estudia en el seminario que se llama exégesis bíblica. Es decir, cuál es el texto, cuál es el contexto y cuál es lo que nos inspira a Dios en ese momento para esa cuestión. Y miren, vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, yo te puedo asegurar que la mitad de la iglesia dice, ay, pero ¿cómo es posible que el papá haya perdonado a ese hijo que se fue a gastar todos los millones de pesos con mujeres y viandas? Y no es el contexto en el que se toma, sino es hablar de ese Padre amoroso, misericordioso, como nuestro Padre amoroso y misericordioso es. Es maravilloso, Padre, poder hablar dentro de este contexto del pecado y luego de esa promesa de redención. Indudablemente que así es. El Génesis, para irnos otra vez al Génesis, que fue creado en 6 días, ¿no? El primer día hagamos la luz, ¿no? No quiere decir que en un día se hizo todo. Dice una manera, una expresión en un día, ¿no? Para que entendamos que sí lo hizo Dios de la nada, ¿no? Y así los siguientes días. Y quiere decir 6, pero también hay que entender que los escritores sagrados son israelitas, son de Palestina, y para ellos, como judíos, su día consagrado a Dios era el sábado, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, tenemos que saberlo, para poder entender mejor por qué habla de esos términos, de esa manera, ¿verdad? Y Dios creó. A mí lo que me gusta mucho de este pasaje es el repetir después de los 6 días, y vio que todo era bueno. Todo lo que existe es bueno. Ha sido hecho por amor. Dios ama y después crea. Y no nos manda al abismo, no nos manda al aire, sino que nos pone en una realidad, como vamos viendo en el Génesis, que cada cosa que era bella, y hasta nos las imaginamos cuando estamos leyendo el Génesis, ¿no? Y cada historia del Antiguo Testamento. Entonces ahí inicia todo. Ahí Dios crea por amor. Y repito de nuevo, Dios crea porque ama. No ama y después no al revés, ¿verdad? El amor es el que le lleva a hacer las cosas, y por eso tú y yo somos su obra perfecta, como también lo va a decir en el último día, que crea al hombre. Lo hace a su imagen y semejanza. O sea, eso es grande, muy grande, ¿verdad? De que él, habiendo hecho todas las cosas, ahora que estuve repasando un poco libros, leyendo, me daba cuenta y me presentaba en uno de estos libros de toda la creación maravillosa del mundo. Nosotros somos un punto de arena en medio del cosmos, ¿verdad? O sea, no somos absolutamente nada con lo grande que existe, que hay en la realidad del mundo, que ni siquiera vemos. Y Dios nos hizo más grande que todo eso, ¿verdad? Nos hizo, como dice él, a su imagen y semejanza. Es decir, se nos dio a sí mismo. Él nos ama también, igual parecería una herejía, porque también se ve reflejado como su obra, como su amor, ¿no? Porque así es. Y por eso el Papa Francisco también habla a muchas veces, y las primeras veces que lo hizo, pues como que nos sacudió, ¿no? De que decir que Dios también es mujer, ¿no? Por la forma de amar. Como él muchas veces
nos dice también que Dios nos quiere abrazar, ¿no? Nos quiere pegarnos a su corazón, ¿no? Como lo hace una madre con su hijo. Entonces, en el Génesis, Dios crea por amor. Y aunque todo ha sido maravilloso, los animales, el agua, los astros y todo, es maravilloso, excepcional. Sin embargo, cuando dice, y los creó a su imagen y semejanza, eso pues es decir todo, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena reflexionar y hacer un diálogo con Dios o algo así para que podamos entender y profundizar lo que significa eso. Qué maravilloso es cuando hablamos del amor de Dios y hablamos de la realidad que tenemos todos los días. Fíjese, padre, que algo que es estupendo, que después de haber tenido la oportunidad de estudiar durante 10 años en el seminario en Puebla, pues ya saben que tuvimos la oportunidad de estudiar la licenciatura en filosofía en la UNIVA y allá estuvimos hablando sobre todo lo que son los presocráticos, luego hablamos de los socráticos y luego los posteriores a los socráticos que colindan con los escolásticos. Qué maravilloso es ver cómo se van fundamentando, por ejemplo, los 4 elementos como agua, aire, tierra y fuego, y luego paralelamente tenemos a la obra maravillosa de Dios. Y luego encontramos a un magnífico San Agustín en su obra Civitate Dei, en donde él habla de ese paralelismo que existe entre la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y por el otro lado estás viendo que se está hablando de la maravillosa creación de la obra redentora de Dios. Y así sucesivamente. Es estupendo hablar de estos temas. A mí me encanta la manera como usted aborda el tema del amor, del tema en que Dios se entrega de manera oblativa y de manera completa con usted. Por eso es bonito. Antes de que podamos terminar, padre, nos gustaría, si es tan amable de apoyarnos, ¿qué es un vicario episcopal y qué es un rector del seminario? Para que la ciudadanía, para que los fieles católicos pues sepan un poco más de nuestro amigo, que es mi amigo, hay que reconocerlo, mi amigo, el padre Ángel Estrella. Sí, el vicario episcopal es, para que nos entendamos, ¿verdad?, es el segundo del obispo, dependiendo en dónde, en qué lugar quiere que el padre ejerza, ¿no? En mi caso, él me pidió, me nombró para ser su vicario episcopal en la zona sur, que comprende desde Carrillo Puerto hasta el Ingenio, ¿no? Esos pueblos del Ingenio Álvaro Obregón. Yo soy su representante, soy su segundo para entendernos, y lo que hace él como obispo me puede delegar a mí, padre, pues haga la primera comunión, case aquí, haga allá, hable mi nombre, diga esto, resuelva este asunto de la iglesia X, que tiene una pequeña dificultad, etcétera, ¿no? Es el segundo del obispo que en cualquier momento me dice, me delega, y con mucho gusto puede ser mi función, ¿no? Yo le he dejado actuar a él, va a ser como obispo joven, y Monseñor Jorge Bernal, que me comentabas hace un rato, pues está en funciones, y pues yo le doy su preferencia por respeto también a Monseñor Jorge Bernal, que ha sido nuestro primer obispo. Después también ya llevo 14 años de rector aquí en Chetumal, de Seminario Menor. Los 10 primeros años fui rector tanto del menor como el mayor, pero como no había seminario menor, mayor, yo tenía que ir a visitar y atender a los seminaristas donde ellos estaban estudiando, que pertenecían a nuestra prelatura, y teníamos en Mérida, en Campeche, en México y en Texcoco. Entonces yo me la pasaba visitándolos a ellos, atendiéndolos para que pues no se sintieran lejanos o relegados, y gracias a Dios eso funcionó muy bien, que son los que se están ordenando ahora, ¿no? En noviembre, Dios mediante, ahora se van a ordenar diáconos, creo que 10. Mira. Conmigo tengo a 3 ahora, que se están preparando, ultimando ahora con exámenes psicológicos y cosas, ¿verdad?, para que pues también lo que van a dar se haga bien, se dé bien ese paso, ¿no? Sí, es necesario. Oiga, padre, algo importante para que podamos enriquecer un poco más esta parte final de la entrevista. ¿Por qué motivo tenemos
aquí en Quintana Roo una prelatura y no un obispado. ¿A qué se debe que le decimos al señor, le decimos señor prelado o monseñor prelado, algo así? O prelatura Cancún Chetumal o Chetumal Cancún. ¿A qué se debe? Dentro de la iglesia hay, no me vienen las palabras exactas ahora, ¿verdad? Pero son, en lo principal, la diócesis, arquidiócesis, después está prelatura, no hay lo que tú me decías de episcopado, cosas de esa, ¿no? Y hay otra iglesia que es del oriente, no me viene, lo veía, pero es una iglesia que, por ejemplo, en México existe, ¿no? Que los del rito ortodoxo, que en México tienen seminario, tienen iglesias y todo, ¿no? También el Papa ha nombrado ese número, archicofradía no es, para que también sean atendidos aquellos que vienen del oriente, de Jerusalén, de Palestina, de esa zona, pero que son católicos ortodoxos, ¿no? Claro. En comunión con la iglesia. Yo estuve allá en Líbano y tuve la oportunidad, padre, de estar en varias mezquitas marroquíes y varias iglesias ortodoxas. Eran unas iglesias. Tengo algunas fotitos allá en el Face, seguramente ustedes ya las habrán visto, en algún momento las podemos volver a subir y lógicamente pues ya fui a ver a mi santo patrono, a San Charbel Mahmoud, ya saben ustedes que ando presumiendo el apellido de mi padre, pero ahí va. Oiga, padre Ángel, ya casi para finalizar, porque ya estamos en la orilla, usted, padre, es un orgulloso quintanarroense, a ver, hay que presumir eso, por favor. Claro, yo soy de Cozumel, ¿verdad? Mi familia, ahí está toda mi familia, vive mi papá, que tiene 91 años. Bendito sea Dios. Salió a los 12 años de Cozumel, únicamente estudié mi primaria, ahí. Algo que me ayudó mucho como adolescente, desde los 10 años, es pertenecer a un grupo parecido a los Boy Scouts, que se llamaba Seekers. Y eso fue mi formación, fue el humus donde Dios puso la semilla, porque yo no tenía ni idea, ni jamás me pasó por aquí, de ser sacerdote, ¿no? Nunca. Sin embargo, eso que se hizo, ese grupo comparecido a los Boy Scouts llamado Seekers, ahí Dios preparó el terreno y depositó la semilla. Entonces ahí inicia todo. Después hago 4 estudios en la Ciudad de México, en el CEICA, un Cumbres para nosotros. Después 4 años en España, en Salamanca, ahí hice mi noviciado, que sería introductorio para los diocesanos, y estudié ahí también 2 años de humanidades clásicas, griego, latín, estilo, elocuencia, arte, pintura, arquitectura, y después de ahí me vengo aquí a Chetumal, en el año 87 a 90 en el Cumbres, termino mi servicio en el 90, y me mandan a estudiar, terminar mis estudios en Roma, 2 de filosofía y 3 de teología, ahí terminé todo, 17 años de preparación, diría, y de nuevo termino en el 95 y me mandan de nuevo aquí a Chetumal, felizmente, continúo como prefecto de disciplina general, y en el año 95 me ordenan sacerdote el 24 de diciembre, donde inicié mi seminario menor, mi alma mater, en México, en la Ciudad de México, en el Ajusco. Y después del 95 termino el curso académico en el Cumbres, y después me envían a Cancún, casi 2 años en Cancún, y después me mandan en el año 98 a Cozumel, ahí estuve 8 años, y llevo 14 aquí, voy a cumplir 24 años ahora en diciembre. Qué bueno, indudablemente que ha sido una experiencia única e irrepetible. Padre Ángel Estrella, quiero agradecerte en nombre de los dueños de la empresa Covadonga Más Medios, indudablemente también de nuestro canal, el canal de la Gran Ciudad. No sé si deseas dar una breve palabra. Claro, primero agradecer a los dueños del canal, ¿verdad? No tengo el gusto de conocerles, pero les agradezco de corazón que tienen esta iniciativa, ¿verdad?, de poder llegar a tanta gente con diversos temas, ¿no? Y gracias porque me han permitido de poder participar aquí con el doctor Mahfoud, y ojalá que podamos hacer más cosas, ¿no? Y a todos los que vengan aquí,
es cultura. De una u otra manera, los temas que se toquen, aunque sean muy diversos, que siempre sean, ¿verdad?, bajo la verdad, buscando el bien común, buscando lo mejor para nuestra ciudadanía, especialmente para nuestro Chetumal, pero hasta donde alcance a nuestro Estado, que siempre sea en pro de hacer el bien hacia la gente que está ansiosa de noticias positivas, necesita que le demos calor, ¿verdad?, ante la dificultad, darle una palmadita de aliento, y eso pues son los medios, ¿verdad?, lo que lo podemos hacer. Hace poquito el Papa, la semana pasada, firmó la carta para el segundo encuentro de comunicaciones y pedía eso, ¿no?, que sea los medios de comunicación, la más media, que sea un instrumento para llevar paz y esperanza. Qué bello. Pues muchas gracias. No se olviden, amables cibernautas del mundo. Vamos a hablar en la próxima, Abraham, un hombre de fe. Moisés, el elegido para guiar a este pueblo por el camino de este gran lago que se hizo muy álgido y que pasaron y que luego por su no creencia, por no llamarle de otra manera, ellos recibió las tablas de la ley en el Santo Santorum. Hablaremos también de cómo se fue estructurando ese riguroso lugar en donde era el llamado templo. Todo eso para prepararse, para llegar a recibir con los profetas a ese que no soy digno de desatarle las correas, Juan el Bautista. Y luego llegaremos a Cristo, este hombre de fe que vino a revolucionar mi fe, tu fe, y que vino a decirte: cree, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estamos invitados para la próxima semana, el próximo martes a las 5:30 en punto. No te olvides, la Santa Madre Iglesia Católica, hoy, su servidor, con el Padre Ángel y José Mafud, estamos listos y a la orden. Muchas gracias a todos, como siempre. Pulso Sur, presente. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.